La semana pasada hablamos sobre la importancia de ejercer el discernimiento. Nehemías fue un hombre con discernimiento. Supo distinguir las disuasiones que le dieron para que deje de hacer la voluntad de Dios. Ven y reunámonos, fue la invitación que le hicieron, con tal de que haya un tipo de arreglo entre los enemigos del pueblo de Dios y Nehemías. Estaban disuadiéndolo de dejar de hacer la voluntad de Dios. Ahora, otros sí fueron disuadidos. Algunas familias prominentes fueron disuadidas. El sacerdote Eliasib fue disuadido, pero cuando llegan a la vida de Nehemías y quieren torcer su voluntad, encuentran una fe férrea. Él dice, yo hago una gran obra y no puedo ir. Ahora, de igual manera, un falso profeta le propuso engañosamente entrar dentro del templo. Y Nehemías nuevamente ejerce el discernimiento. Él dice, yo no voy a entrar. Él sabía de que la ley en la palabra de Dios no permitía que una persona que no fuera de linaje sacerdotal ingresara al templo, dentro del templo. Entonces fue un hombre de la palabra de Dios, por eso se negó. Él dijo, no entraré. Estaba ejerciendo el discernimiento y está rechazando ahora esa duda de fe. Tomó la decisión correcta, porque él mismo dice que había una gran obra de reconstrucción. Esa era la voluntad de Dios. Ahora, cuando culminaron la reconstrucción de los muros, dice la palabra del Señor, que oyeron sus enemigos y temieron todas las naciones que estaban alrededor. Y supieron que por Dios, por el Señor, había sido hecha esta gran obra. Es decir, el testimonio de Dios por medio de su pueblo llegó a los oídos de los enemigos. Culminaron el muro de Jerusalén. Pero la obra de Dios tenía que continuar. Y continuó, y era algo que debía de culminar con gozo en el corazón de cada una de las personas del pueblo de Dios. Por eso estamos terminando esta serie en esta mañana, hablando sobre edificando una vida en el gozo. Si me acompañan por favor al capítulo 8 de Nehemías, tendremos la lectura bíblica ahí, capítulo 8 de Nehemías, y vamos a leer, por favor, si se dan cuenta ahí, al final del capítulo 7, al final, el verso 73 del capítulo 7, noten ustedes, al final, hay unas 2 líneas ahí que vamos a leer y continuamos con el capítulo 8. Dice ahí la palabra de Dios, al final del capítulo 7, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Red Radio Integridad. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía,
hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Es muy interesante que en el mes séptimo se celebraba en el pueblo hebreo la fiesta de las trompetas. Se celebraba el primer día del mes. Si observan ustedes, por favor, al final del capítulo 7, al final, en el último verso, empieza diciendo: venido el mes, ¿qué dice? Séptimo. Y si vamos al final del verso 2, al final, la última línea, dice el primer día del mes séptimo. Es decir, la fiesta de las trompetas era en el mes séptimo y se celebraba el primer día del mes. Esta celebración la hicieron 5 días después de que el muro había sido culminado. Es decir, no había tiempo que perder. Y lo hicieron así porque la fiesta de las trompetas marcaba el inicio de una nueva temporada, de una nueva renovación dentro del pueblo de Dios. Era como un nuevo año espiritual que marcaba esta fecha. Yo sé que para nosotros hablar de empezar un año espiritual en el mes séptimo nos es difícil, porque siempre pensamos en el mes primero. Los judíos empezaban, por cierto, el año formalmente en el mes primero, pero el mes séptimo era un nuevo inicio, un nuevo inicio con el Señor. Estaban empezando con el Señor nuevamente, era como un nuevo año espiritual. Es como cuando nosotros hablamos del inicio del año, empieza en enero, ¿no es cierto? Pero también hablamos del inicio del año escolar, que no empieza en enero, empieza en marzo. Pero hablamos y decimos es el nuevo año escolar. Los judíos hablaban de un nuevo año espiritual. Ese era el mes séptimo. Por lo tanto, era un tiempo de preparación espiritual en su relación con Dios por todo lo que venía por delante. Era el tiempo de preparación espiritual y era también la antesala a 2 grandes celebraciones que se hacían también en el mismo mes. Una de ellas era la expiación, donde un macho cabrío era sacrificado por el pecado del pueblo. Y la otra era la fiesta de los tabernáculos, donde se celebraba la provisión y la presencia de Dios por todo lo que Dios hizo durante el tiempo de peregrinación cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Es decir, la fiesta de los tabernáculos antecedía a estas 2 grandes celebraciones, porque era la preparación del corazón por lo que se venía más adelante. La fiesta de las trompetas era el anuncio que ese año nuevo espiritual iniciaba, y el creyente junto con todo el pueblo de Dios tenían que depender del Señor. Cuando el profeta Joel habla acerca de esto, miren por favor el versículo que está en sus boletines, en el recuadro. El profeta Joel dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, ¿qué está haciendo el profeta? Está convocando a todos. Venga el anciano, vengan los niños, venga el novio, venga la novia. Lo que está diciendo el profeta acá es: este es tiempo en que todos nos dedicamos a buscar al Señor. Y el sonido de las trompetas era ese llamado. Era el llamado de Dios donde el pueblo se reunía para buscar al Señor. Por eso dice acá, noten este pasaje de Joel:
tocad trompeta, convocad, reunid. Ese era el llamado de Dios. La trompeta marcaba ese tiempo de búsqueda. Y era una búsqueda, como dice el pasaje, para santificar la reunión. Era una búsqueda del Señor. Este inicio del nuevo año espiritual debía también ser el inicio de una nueva relación con Dios. En el pasaje que hemos leído en Nehemías dice que estaban los hijos de Israel en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Es decir, se juntó el pueblo de Dios voluntariamente, con un solo corazón venían a buscar al Señor. Y es muy interesante que esta frase que aparece en el capítulo 8, versículo 1, todo el pueblo, esa frase, todo el pueblo se repite 10 veces más durante todo el capítulo. Es decir, está marcando el énfasis, está diciendo que todo el pueblo se une, que no hay diferencias de propósitos, que vengan los grandes, que vengan los pequeños, todos vamos a buscar al Señor. El invitado para compartir la palabra de Dios fue Esdras, y no se pudo tener mejor invitado que él. El sacerdote Esdras, quien tenía ya 14 años de ministerio en Jerusalén, perteneció al grupo fiel, a ese remanente que batalló durante años para que el pueblo de Dios se mantuviera fiel al Señor. La Biblia nos dice de él que fue un escriba diligente en la ley de Moisés. Y la característica de su vida y ministerio de Esdras fue que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fue un tremendo hombre de Dios. No se pudo tener mejor invitado que él. El pueblo se juntó como un solo hombre. Las trompetas marcaban el inicio de esta búsqueda. Se venían 2 celebraciones más, la expiación y los tabernáculos. Pero estas 2 celebraciones que venían por delante no tenían que ser la celebración del rito. No era el rito lo que debía caracterizar estas ceremonias, era la disposición del corazón. Y la fiesta de las trompetas marcaba esa disposición del corazón delante de Dios. ¿Qué 2 características encontramos en esto? En primer lugar, y pueden llenar en sus boletines, por favor, si gustan, es el lloro. En primer lugar, el lloro. Observemos que en el versículo 2 dice lo siguiente. Dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y esto fue un pedido del pueblo que se nombra en el versículo 1. Es decir, estaban poniendo la palabra de Dios como el centro de su preparación espiritual. Y noten por favor ahora que en el versículo 3 nos dice que Esdras leyó el libro desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Es decir, fueron por lo menos 6 horas de lectura de la palabra de Dios. Y al final del verso 3 nos dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La palabra de Dios había cautivado el corazón del pueblo. ¿Dónde inició esa disposición por la palabra de Dios? ¿Dónde se inició todo esto? Bueno, inició meses antes. Ustedes recuerdan en el capítulo 1 cuando Nehemías ora. Vino Anani, que era su hermano, su consanguíneo, con un grupo de judíos y le cuentan de que los muros de Jerusalén están derribados, que el pueblo está en gran mal y afrenta, es decir, la fe y la moral estaban siendo fuertemente atacadas. Y el mismo Nehemías nos dice en este testimonio, nos dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías comienza a interceder por el pueblo de Dios. Lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Allí se estaba gestando el cambio. Ahora, Esdras, el sacerdote, también oró.
Él oró mucho tiempo antes. Él clamó por la consagración del pueblo de Dios. Y miren por favor el pasaje que he puesto en sus boletines de Esdras, que dice ahí: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esto sucedió 14 años antes. Han pasado 14 años, pero no es difícil comprender, notar, pensar que este hombre mantuvo su oración en el tiempo. Era un hombre de Dios. La oración de estos dos hombres se unen delante del trono de Dios. Allí empezó el cambio. Allí comenzó a gestarse lo que iba a pasar en el pueblo de Dios. Es decir, la disposición del pueblo de Dios por la palabra de Dios, cuando lo vemos en Nehemías, empezó antes, empezó en la oración de estos dos hombres. Y cada vez que un creyente se dispone a orar por alguien o se une con otros en oración, intercediendo por la vida de una persona, Dios va a tratar a esa persona por medio de la palabra. No hay otra manera en que Dios trate el corazón de una persona por medio de la palabra. Si oramos por la salvación de una persona, Dios va a tratarla con la palabra, el evangelio de salvación. No hay otra manera. Si oramos por la consagración de una persona, Dios va a tratar a esa persona con la palabra. Cuando el apóstol Pablo ora por los creyentes de Colosas, él dice: no cesamos de orar por vosotros. Y agrega: de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? Estoy orando por ustedes, pero cuando yo oro por ustedes, entiendo de que Dios tiene que tratarlos por la palabra. Él está diciendo: sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahí está la palabra. Está diciendo: sean llenos en toda sabiduría. Ahí está la palabra. Y está diciendo que sean llenos en toda inteligencia espiritual. Allí está la palabra. Es decir, cuando oramos por alguien, Dios va a tratar a esa persona por medio de su palabra. Estaba recordando a un grupo de mujeres ancianas en una iglesia aquí en Lima, que habían decidido orar todos los días intercediendo por la gente, de domingo a domingo. Inclusive el domingo había un culto muy temprano y estas mujeres se reunían muy temprano a orar por todos. Soy testigo de eso. Oraban por los pastores, oraban por los misioneros, oraban por los matrimonios, oraban por los niños, oraban por los jóvenes. Y yo recuerdo la oración de estas mujeres cuando oraban por la juventud. Ellas oraban para que Dios levante obreros. Señor, levanta obreros, levanta ministerios, Señor. En el tiempo, Dios comenzó a responder estas oraciones. Por lo menos de un grupo de jóvenes, no de todos los grupos, de esa iglesia, se levantaron 40 ministerios de esa juventud, que hoy en día están sirviendo al Señor. ¿Dónde se gestó todo eso? En la oración de estas mujeres. En el tiempo se vio. Pero ¿saben cómo comenzó a tratar Dios a toda la juventud? Le comenzó a tratar por la palabra. Comenzó a haber grupos de estudio juveniles que se ponían en contacto con la palabra de Dios. Y en ese contacto con la palabra de Dios, Dios comenzó a llamar obreros. Dios comenzó a formar obreros. Dios comenzó a levantar obreros y Dios comenzó a enviar obreros. Dios trató a estos jóvenes por medio de la palabra. En Nehemías estamos viendo eso. Era un tiempo donde se ve la obra de Dios. Y notemos, por favor, que esta fiesta de las trompetas que está hablándonos el capítulo 8 se realiza en la plaza de la Puerta de las Aguas, como dice el verso 1 y el verso 3. No se hace en el templo. En el templo solamente hubieran entrado
los sacerdotes y levitas. Pero al hacerlo en la plaza de la Puerta de las Aguas, la convocatoria era para todos. El llamado de Dios era para todos, no para un grupo, eran para todas las personas, era para todo el pueblo. Y hermanos, tantas veces pensamos que la palabra de Dios es para un clero, para un tipo de clase religiosa, pero el anhelo de Dios siempre será que sea para todos. Cuando el apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo, al joven pastor Timoteo, que no era un clero, era un pastor, él le dice, ocúpate en la lectura. Le está diciendo, tienes que interesarte en la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro le dice lo mismo a todos los creyentes. Le dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. En el cristianismo no hay cleros que se distinga de toda la iglesia. Todos por igual tenemos que ir a la palabra profética más segura y desearla como niños recién nacidos. Y aquí está Nehemías en el pasaje que hemos leído con todo el pueblo de Dios. Ese es el énfasis. Están atentos a la palabra de Dios. Y noten por favor que en el versículo 4 se unen a todo este grupo 13 varones líderes. Eran 13 los nombres que están ahí, son 13 mejor dicho. Estos líderes están respaldando a Esdras en la lectura de la palabra. Escúchelo bien. Participan con su presencia. Como líderes tenían que estar presentes allí. Están marcando la pauta. Están mostrando con su presencia que esta convocatoria que están haciendo para leer la palabra de Dios, ellos tienen que estar ahí, en primer lugar, delante. Y hermanos, estamos sacando aplicaciones muy sencillas de acá. No hay manera en que el hogar, no hay manera en que tu vida, no hay manera en que el ministerio rinda fruto, no hay manera, a menos que tú y yo marquemos la pauta. Es decir, que estemos allí en primer lugar. Y recuerden algo, Nehemías también está escuchando la palabra de Dios. Nehemías también está marcando la pauta. Estaba recordando ese pasaje cuando la iglesia cristiana inicia, y entonces está Pedro ahí. Y la palabra de Dios dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, es decir, Pedro predica, pero los otros 11 están allí, presentes. Es decir, con su presencia están marcando la pauta, están diciendo, estamos en conformidad con la palabra predicada por Pedro, pero con su presencia están diciendo, estamos aquí. En Nehemías, los líderes están presentes. No eran de aquellos que miraban a los demás pensando los otros tienen que aprender la palabra de Dios. No, estaban presentes, estaban escuchando, estaban aprendiendo, estaban respaldando la palabra de Dios. Y no hay manera en que la vida, el ministerio y todo lo que hagamos pueda rendir frutos si no estamos presentes, aprendiendo de la palabra de Dios. Yo siempre voy a animar al estudio personal, siempre lo voy a animar. Si es que la información que se está estudiando y se tiene es una buena información. Pero hermanos, hay algo que no podemos pasar por alto. La Biblia dice que Dios ha constituido maestros en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ¿uno puede estudiar personalmente la Biblia? Sí, pero no hay llaneros solitarios en el aprendizaje cristiano. Dios ha constituido maestros en la iglesia para que el cuerpo de Cristo sea edificado en la iglesia, junto con otros creyentes, junto con otras personas. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás sirviendo? ¿Tienes un ministerio con los niños? ¿Un ministerio con los jóvenes? ¿Un ministerio acá en la iglesia? ¿Estás sirviendo? Gracias a Dios. ¿Estás aprendiendo con la iglesia de Cristo? ¿Estás presente en primer lugar? Tú que enseñas a otros, a tus pequeños, a los jóvenes, a los varones, a las damas, tú que enseñas y les dices,
es importante estudiar la palabra de Dios. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Estás presente? ¿Estás marcando la pauta en tu hogar? ¿En tu hogar? Lo que te ven, lo que te miran, lo que observan de ti. ¿Estás presente con otros? Y noten que estos líderes estaban presentes. Pero también en el verso 7 se juntan a este grupo 7 levitas. Ahí están sus nombres. Y estos 7 levitas tenían la responsabilidad de poder explicar la lectura que hacía Esdras. Y aquí hay algo muy interesante, porque si la frase clave en el capítulo 8 es todo el pueblo, la palabra clave es el verbo entender. Entender. En 6 oportunidades se nombra aquí el verbo entender. Es decir, que había momentos de pausas en la lectura cuando estos varones levitas estaban explicando lo que decía esta escritura. Miren por favor el verso 7, casi al final. Dice, hacían entender al pueblo la ley. Y miren el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, esto no era una lectura veloz. No fue leer por leer. No estaban cumpliendo con la lectura, estaban meditando, estaban comprendiendo su fe, estaban buscando al Señor, porque cada vez que uno lee la palabra de Dios, tiene que buscar al Señor, porque recuerden que esta palabra de Dios ha sido dada por el Señor de la palabra, por el Señor de la palabra. Y cada vez que uno abre la palabra de Dios, tiene que encontrarse con el Señor de esta palabra. No es una lectura por la lectura, es la lectura con la comprensión de fe, buscando al Señor de esta palabra. Y en Nehemías estaba sucediendo eso. Fue un despertar tremendo por la palabra de Dios y por el Señor de la palabra. ¿Cómo respondió el pueblo? Miren en el verso 6. Respondió diciendo, amén. Amén. Y levantaron sus manos. Amén. Amén. Y levantaron sus manos. Pero, por cierto, esto no era una expresión mecánica. No era la frase religiosa que puede surgir o brotar de la boca de alguien tratando de doblar el brazo de Dios. No. Miren al final del verso 6. Fue una muestra de humillación y de adoración. Porque dice ahí, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Es decir, ese amén y esas manos levantadas era la expresión de lo que estaba pasando aquí dentro. Lo que estaba pasando dentro del corazón del pueblo de Dios es que se humillaron. Y cuando la Biblia nos dice que se humillaron, es que Dios estaba tratando por la palabra el orgullo humano. El orgullo de pensar que sin Dios y sin palabra uno puede vivir. De pensar que uno se puede quedar con el rito. De pensar que uno se puede quedar con la forma. De pensar que uno se puede quedar con el programa. Y vivir. Pero no se puede vivir así. No se puede vivir así. Se necesita de la palabra de Dios obrando en el corazón dentro. Y cuando un corazón se rinde y se humilla delante del Dios de los cielos, entonces hay un despertar espiritual y se tiene una verdadera adoración. Por eso Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia, que haga su hábitat, que haga el lugar de residencia aquí dentro del corazón. Y cuando la palabra de Dios comienza a morar en abundancia en el corazón, el fruto de esto es que hay cantos con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, comienza a brotar del corazón una verdadera alabanza y adoración al Señor. Yo me gozo mucho cuando los jóvenes están cantando al Señor. Me gozo mucho. Cántenle a Dios. Cántenle a su Señor. Pero un consejo, jóvenes. La Biblia dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, entonces comenzarán a cantar al Señor con gracia en vuestros corazones, con himnos y cánticos espirituales. Comienza a brotar de sus labios, de su corazón, esa alabanza y verdadera adoración. Porque la verdadera adoración, escúchelo bien, la verdadera adoración parte de una verdadera humillación. ¿Cómo respondió el pueblo? Con un amén.
alzando las manos. Y miran al final del verso 9 también. Dice que todo el pueblo lloraba. Al final del verso 9 dice así: todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es decir, Dios comenzó a revelar a sus corazones lo que carne y sangre es imposible revelar, como Cristo le dijo a Pedro. Comenzó a revelar. Fueron confrontados por la palabra de Dios y comenzaron a llorar. Porque cuando hay pecado, hay que llorar. Cuando hay pecado, hay que llorar. Afligíos y lamentad, dice la palabra de Dios, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, dice la palabra de Dios en Santiago. ¿Qué está diciendo acá Santiago? Cuando hay pecado, hay que llorar. Y el pueblo de Dios estaba llorando. Habían sido tocados y quebrantados por la palabra de Dios. No había nada estético acá. Era la palabra de Dios obrando en el corazón de cada uno de los del pueblo de Dios. Es lo primero que vemos. El lloro, el lloro. Y lo segundo que vamos a ver es el gozo. El gozo. Noten también en el versículo 9, por favor, que Esdras, Nehemías y los levitas dicen así: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Y el verso 10 dice: luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, que era la comunión en ese entonces. Todos están en comunión. Y agrega: porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Por qué le dicen esto? ¿Por qué? Porque les estaban enseñando no solo a entender la palabra de Dios, sino también a regocijarse en la palabra. Estaban llorando, habían sido tocados por Dios. Era el momento ahora de gozarse en la palabra, porque esa misma palabra que redarguye y reprende da el gozo al corazón de quien se ha humillado, y esto, en vez de debilitar, fortalece. Red Radio Integridad. Es tan errado, escúchalo bien, es tan errado en un sentido llorar cuando Dios nos ha perdonado, como lo es regocijarse cuando el pecado nos ha conquistado. Si te has quebrantado delante de Dios y le has pedido perdón, Dios te ha perdonado. Es momento de gozarse. Pero si el pecado ha dominado tu corazón, sería en vano poder regocijarse. El pueblo de Dios es instado acá. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Habían aprendido a llorar. Tenían que aprender ahora a gozarse en el Señor. El cristiano tiene que aprender a llorar. Sabe lo que es llorar, pero también debe disfrutar del poder transformador que cambia la tristeza en gozo, que no es una alegría temporal, que no es una sustitución tampoco, escúchalo bien, no es una sustitución. No sustituimos la alegría temporal del mundo por una alegría fabricada, temporal, religiosa, como tantas veces se hace hoy en día. Diseñando toda una serie de cosas místicas, luces y sonido, humo, con tal de darle una alegría, pero que es temporal y que es religiosa. No es una sustitución, es una transformación. Es la transformación que el Señor hace aquí dentro, que no depende de lo que pasa allá afuera, sino que es esa transformación que pone en la vida del creyente porque se ha humillado delante de Dios y de su palabra. Y Dios comienza a dar fortaleza a esa vida. Por eso dice, noten por favor el verso 12, que todo el pueblo estaba obsequiando porciones, gozando de grande alegría. Y miren esa frase: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es decir, como lo habían entendido y asimilado, era momento de gozarse en la palabra del Señor. El gozo del Señor tenía que ser su fuerza. ¿Cuántas batallas se ganan con el gozo del Señor? El mismo apóstol Pablo tuvo tantas batallas y él va a decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero antes tuvo que aprender la humillación.
Miren por favor en ese pasaje de Filipenses, ahí en sus boletines, el segundo párrafo dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo invita a gozarse, pero antes aprendió la humillación. Aunque sea derramado en libación, dice. Es decir, ahí está la humillación. Ahí está la forma en que Dios trató su corazón. El pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías estaban compartiendo el gozo. Lo hacen con porciones de comidas, pero esto no era algo externo, era algo interno que empezó el Señor a tratar en sus corazones. Ahora, hemos dicho que esta fiesta de las trompetas era la antesala a dos celebraciones más: la expiación y los tabernáculos. La Biblia nos dice que Cristo es nuestra expiación perfecta. Miren por favor el pasaje en Hebreos en sus boletines. Dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo es nuestra expiación. Es decir, lo primero se quitó, porque no era completo. Se estableció lo último. Y lo último que se ha establecido para siempre es la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Cristo es nuestra expiación. Pero también Cristo promete su presencia y provisión. Es decir, a semejanza de la fiesta de los tabernáculos que celebraban la provisión y la presencia de Dios, también en el peregrinaje cristiano, Cristo promete su presencia y provisión para la vida cristiana. ¿Cómo lo prometió? Recordemos que esta celebración en Nehemías se hizo en la plaza de la Puerta de las Aguas. Alrededor de las murallas de Jerusalén había muchas puertas, pero solamente dos puertas daban al arroyo externo de la ciudad, de donde se proveía de agua para la población. Una de esas puertas era la Puerta de las Aguas. Y en la Biblia, agua para lavar es una ilustración muy poderosa de la palabra de Dios. Cristo dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, el agua para lavar en la Biblia es una ilustración muy poderosa de la palabra de Dios. Ahora, al lado de la Puerta de las Aguas había otra puerta. Era la Puerta de la fuente. Pero a diferencia de la Puerta de las Aguas, la Puerta de las Aguas servía para proveer a la población de agua para el aseo, para la limpieza. Pero la Puerta de la fuente servía a la población para agua para beber. Durante la fiesta de los tabernáculos se acostumbraba a tomar agua del estanque de Siloé, que quedaba frente a la Puerta de la fuente. Se cogía agua de ahí y se llevaba un peregrinaje corto hacia el templo, mostrando así el agradecimiento de Dios que durante el tiempo en el desierto Dios les proveyó de agua por medio de la roca. Ustedes recuerdan el pasaje en el Antiguo Testamento. Era la forma de agradecerlo. Y tomando agua del estanque de Siloé, lo llevaban al templo. El Evangelio de Juan nos dice que en un lugar de ese recorrido, quizá a las afueras del templo, Cristo dio una preciosa promesa. Él dijo, la Biblia dice en el Evangelio, que en el último gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Qué está prometiendo Cristo acá? Su presencia y provisión espiritual. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, Él es la fuente, el manantial que nunca termina de brotar agua fresca para el alma humana. Porque dice la Biblia, esto lo dijo del Espíritu Santo, de quienes habían de recibir los que creyesen en Él. Ahí está la maravillosa promesa de Cristo, de su presencia y provisión. Y yo quiero dejarte en esta mañana con este mensaje, que de la puerta de las aguas puedas encontrar la limpieza del Señor y por lo tanto su fortaleza, pero que de la puerta de la fuente puedas encontrar su presencia y provisión espiritual que da vida. Ambas se encuentran en Cristo. Él dijo, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Estás limpio? ¿Estás limpio? ¿O falta que Cristo te limpie en esta mañana? Y también dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cristo te ha satisfecho con su presencia y provisión en tu corazón. Pablo el apóstol comprendió esto de una manera magnífica, maravillosa. Él dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Es decir, Pablo está diciendo, empecé la carrera con Cristo, estoy terminando la carrera con Cristo. Cristo ha sido en toda esta carrera el gozo que es la fortaleza. Y yo quiero alentarte en esta mañana, que Cristo sea el gozo en ti, pero antes hay que limpiarte. Y que sea su presencia y provisión la que ayude a que tú puedas caminar en esta carrera, hasta el final de esta carrera, con gozo, delante de la presencia del Señor. Que puedas decir como el salmista, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Puedes decírselo en esta mañana. Vamos a orar al Señor, y tú sabes exactamente cómo estás delante de Dios. Quizá tengas a Cristo en tu corazón, pero has descubierto que el gozo se fue. Las pruebas, las dificultades, o algo que tú bien conoces, ha quitado el gozo. No estás fuerte, estás débil, y sabes que tienes que arreglar cuentas con Dios. Quizá no tengas a Cristo en tu vida. Necesitas de su presencia. Permite que Él en esta mañana llene tu corazón con su presencia. Pídele perdón por tus pecados. Cristo es tu expiación. Él murió una vez para siempre por tus pecados.